Ahí con el permiso de todos, estamos grabando. Está empezando a grabar, si no me equivoco. Potremmo iniziare? Y comienza, doctora, no hay ningún problema. Hola, soy Rosaria Lanfranca. Yo soy estudiante de la Escuela de Posgrado, Universidad de Granada, en doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Mi trabajo es el reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión Europea, la tarjeta profesional europea. En las últimas décadas, las instituciones europeas han multiplicado sus esfuerzos para suprimir las trabas jurídicas y administrativas que existen en el ámbito del reconocimiento de cualificaciones profesionales, contribuyendo así a mejorar la movilidad geográfica de nacionales y residentes en el espacio europeo. En ese ámbito ocupa un papel destacado la Directiva 2005/36/CE, principal fuente de referencia en la que se basa todo el sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en un Estado miembro denominado Estado de origen para el acceso a la profesión y para su ejercicio en otro Estado miembro, Estado de acogida. En concreto, afecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales de todos los nacionales de un Estado miembro, incluidas las profesiones liberales de quienes desean ejercer una profesión regulada por cuenta propia o ajena. Profesiones reguladas son aquellas actividades profesionales cuyo acceso o ejercicio está subordinado a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales. La directiva establece que su ámbito de aplicación subyecta afecta únicamente a nacionales de un Estado miembro que hayan obtenido una cualificación profesional en otro Estado miembro de la Unión Europea, incluidos los nacionales de la Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. La misma es únicamente vinculada a los Estados miembros a los que va destinada y solo en cuanto al resultado que con ella se pretende alcanzar, pero carece de eficacia directa. El legislador europeo adoptó la Directiva 2003/55/UE, que modificó además la Directiva 2005, lo establecido en el Reglamento 1024/2012 sobre cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, Reglamento IMI, cuyo aspecto más destacado es la introducción de la tarjeta profesional europea. ¿Me sentite? Dicha tarjeta se crea para garantizar un reconocimiento más eficaz y transparente de las cualificaciones profesionales. Su objetivo es simplificar el procedimiento de reconocimiento y ganar en eficiencia económica para beneficiar tanto a las profesiones como a autoridades tanto a profesionales como a autoridades competentes. Es de carácter voluntario y se gestiona a través del Sistema de Información del Mercado IMI. Un portal permite el intercambio de información entre autoridades y estados, así como el almacenamiento de datos. Con esta tarjeta provista de un microchip, los profesionales tienen una red segura de comunicación que les ayuda a establecer relaciones de cooperación en un ámbito de confianza mutua y permita a las autoridades competentes compartir información. La tarjeta profesional europea es un certificado electrónico que acredita que el profesional ha cumplido todas las condiciones necesarias para prestar servicios en un Estado miembro de acogida, ya sea de forma temporal y ocasional o permanente, en las mismas condiciones que sus nacionales. El legislador aprobó el reglamento de ejecución 2005
983 de la Comisión sobre el procedimiento de expedición de la tarjeta profesional europea y la aplicación del mecanismo de alerta. En concreto, la Comisión seleccionó 5 profesiones en las que debía introducirse la tarjeta profesional europea: enfermiero, farmacéutico, fisioterapeuta, guía de montaña, agente de la propiedad inmobiliaria. La solicitud para la liberación de la tarjeta profesional se puede presentar en línea utilizando una cuenta personal segura. La herramienta online proporciona información sobre la finalidad, el alcance y la naturaleza del tratamiento de los datos personales, para los que, además, se debe dar su consentimiento explícito. El procedimiento telemático le permite cargar copias de documentos útiles y recibir información sobre el procedimiento y cualquier actualización de estado. En la solicitud de la tarjeta, el solicitante proporciona la identidad, profesión en cuestión, estado miembro en el cual el solicitante tiene la intención de establecerse para realizar las actividades en cuestión, o estados miembro en el que el solicitante tiene la intención de prestar servicios de forma temporal y ocasional. Estado miembro en el que el solicitante está legalmente establecido para realizar las actividades en cuestión en el momento de presentar la solicitud. Finalidad para la que pretende ejercer la actividad profesional. Indicación del régimen de reconocimiento de afiliación, cualquier otra información específica sobre el régimen del reconocimiento. La herramienta en línea transfiere de forma segura la solicitud de la tarjeta al sistema IMI para que la procese la autoridad competente del Estado miembro de origen. Una vez presentada, en el plazo de una semana a partir de la recepción de la solicitud, la autoridad competente del Estado miembro de origen deberá notificar al solicitante la recepción de la solicitud e informarle, si es necesario, de la documentación que falta y que debe aportar. Ahora bien, en el caso de que un Estado miembro permita la presentación por escrito de la solicitud de la tarjeta profesional europea y el recibo de la misma determina que no es competente para transmitirla, podrá negarse a examinar la solicitud e informará de ello al solicitante en el plazo de una semana a contar desde la recepción de la solicitud. Cuando la solicitud se ha presentado por escrito, la autoridad competente del Estado miembro de origen cumplimentará la solicitud de tarjeta profesional europea en la herramienta en línea y enviará al solicitante información actualizada sobre la transmisión de la solicitud escrita de la tarjeta profesional europea, así como cualquier otra información pertinente al margen del sistema IMI. En el caso de que la legislación nacional indica a la autoridad competente del Estado miembro de origen que expida alguno de los documentos necesarios para la emisión de la tarjeta, esta última tiene la obligación de cargar los documentos directamente en el sistema IMI. La autoridad competente en el Estado miembro de acogida podrá solicitar la presentación de documentos que el solicitante no haya adjuntado a la solicitud. Si el solicitante no presenta los documentos requeridos por el Estado miembro de acogida, la autoridad competente decide si emite la tarjeta profesional sobre la base de la información disponible. Los documentos que acrediten el conocimiento de idiomas no se encuentran entre los documentos requeridos para la emisión de la tarjeta. Por tanto, la autoridad competente del Estado miembro de acogida no puede denegar la expedición de la tarjeta debido a la falta de un documento que acredite el conocimiento de los idiomas. Tanto a efectos de establecimiento como de prestación temporal y ocasional, la autoridad competente del Estado miembro de acogida deberá decidir si expide la tarjeta profesional europea, si deniega su expedición, aplica medidas compensatorias o si prorroga la validez de la tarjeta profesional con fines de prestación temporal y ocasional de servicios. En caso de que la autoridad competente del Estado miembro de acogida decida denegar la expedición de la tarjeta profesional, la decisión pertinente deberá incluir los motivos relacionados. Los Estados miembros garantizarán
que los interesados dispongan de recursos judiciales adecuados contra la decisión de denegación de la expedición de la tarjeta profesional europea y facilitarán al solicitante información sobre los derechos de recurso con arreglo a la legislación nacional. Por su parte, en el caso de que el Estado miembro de acogida no expedita la tarjeta dentro de plazo establecido, la tarjeta se considera emitida y será enviada automáticamente al solicitante por medio del sistema IMI. En caso de que la autoridad competente del Estado miembro de acogida decida aplicar medidas compensatorias al solicitante, la decisión pertinente también deberá contener información sobre el contenido de las medidas compensatorias impuestas, su motivación y cualquier obligación es deber del solicitante informar a la autoridad competente que se han cumplido las medidas de compensación. Si la autoridad competente del Estado miembro de acogida decide aplicar medidas compensatorias, certificará en el sistema IMI si ha ofrecido al solicitante la oportunidad de someterse a una prueba de aptitud en el plazo de un mes a partir de su decisión de aplicar tales medidas. La autoridad competente del Estado miembro de acogida confirma en el sistema IMI que las medidas de compensación se han cumplido con éxito y emite la tarjeta profesional europea. Con esta tarjeta, el trabajador dispondrá de una herramienta clara y oficial para demostrar que sus cualificaciones profesionales se reconocen en su país de destino y que puede trabajar en él. El problema es que por ahora solo los enfermeros, guerreros de montaña, agentes de propiedad inmobiliaria, farmacéuticos, fisioterapistas que desean trabajar en cualquier país de la Unión Europea son los que podrán solicitarla y deberán usar este certificado electrónico. Además, no puede ignorarse que algunos países solicitan más trámite para aquellas personas que desean establecerse de manera definitiva en su territorio, como lo es la inscripción al colegio profesional de referencia. Con todo, merece la pena destacarse la facilidad con la que se puede obtener, puesto que se puede presentar online, el trámite puede hacerse en cualquier lengua de la Unión Europea. Este nuevo procedimiento de reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en otro Estado miembro posee además otra ventaja, a saber, la de su transparencia. Lamentablemente, y hasta el momento de los beneficios de la tarjeta aporta solo pueden beneficiarse solo determinadas profesiones. De aquí que de ley ferenda esperemos que la tarjeta sea progresivamente implantada en otros ámbitos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosaría. A continuación, comienza la exposición de la magíster o maestra, si no me equivoco, y si es que me puede corroborar. La maestra, Magíster, sí. magíster, perdón. Astrid Lemos, al tiro ahora le doy la coanfitrión. Ya. Lo que sí, antes de seguir, la ronda de preguntas va a ser a las 3:30, si no me equivoco, de las 3:30 hasta el fin de la sesión, por favor. Adelante, es todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. La ponencia que vengo a presentar el día de hoy ¿lo visualizan ahora sí? Gracias. La ponencia que vengo a presentarles el día de hoy se denomina La educación y el pensamiento complejo, nuevas posibilidades de ser, percibir y transformar el representacionalismo limitante de los mitos modernos. La primera, entonces, la primera premisa que quiero compartirles es esta que he tomado del autor Gross Fogel, que hace parte
de un grupo de autores que se denominan decoloniales junto con Quijano, y es la definición del sistema mundo imperante que nos sigue rigiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, sobre todo al que vamos a abordar, el sistema educativo. Este sistema mundo, de acuerdo con este autor, es un sistema imperialista, occidentalocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno y colonial. Una de las bases más importantes de que este proyecto se consolidara en la modernidad fue el racismo, basado en una idea de raza y de superioridades biológicas. Se fue extendiendo hacia otros terrenos como el cultural, el religioso, el étnico, y se basa en una jerarquía global de superioridad e inferioridad que ha sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el sistema imperialista occidental. La colonización se ha extendido alrededor del mundo y continúa sus dinámicas, solo que un poco más normalizadas. El racismo en el que nos vamos a centrar un poco más es el racismo epistemológico, ya que desde estas superioridades y racionalidades impuestas se han limitado otras formas de ver el mundo. Para ello, debemos de develar algunos mitos modernos, o más bien cimentados y consolidados en la modernidad, que han de hacer como bases para que este sistema mundo pueda persistir. Unas bases bastante sólidas y bastante fuertes, de las cuales no muchas veces hemos tratado de develar o de desglosar. Uno de los primeros mitos es el mito de la representación o el representacionalismo, en donde el ojo del ser humano funciona como un punto de fuga infinito, en el cual el ser humano tiene la función de un espejo que refleja todas las supuestas realidades que observa, y se convierte en una mera transmisión de señales. Este mito sigue muy vigente en el ver para creer, en las ilusiones ópticas que representamos desde lo que consideramos como realidad. Entonces se convierte en un representacionalismo de verdades absolutas, objetivas y neutrales, negando así nuestras configuraciones como seres vivos y toda la subjetividad y toda la observación encarnada que se realiza desde la vista, además de la corporeidad que se involucra en la mirada cuando se observa. Tenemos otro de los mitos modernos que se denomina el mito de la razón o la racionalidad occidental que tenemos ahora muy enraizada en nuestras prácticas educativas y sociales. Nachmanovich nos pone la razón en un pedestal, ¿sí? Un mito que se fue creando desde la antigua Grecia, en la cual el saber se encuentra en un lugar privilegiado y a él hay que acceder de alguna manera, hay que salir de esta caverna de Platón y acceder al saber. De allí también viene la noción de que la razón es todo aquello a lo que debemos alcanzar, todo aquello que a lo que no nos pertenece, sino a lo que tenemos que llegar. Entonces nos instauran unas teorías privilegiando unas sobre otras y no da cuenta esto de toda la infinitud y complejidad del mundo. Entonces toda teoría se basa en una simplificación. Para de Sousa Santos, la racionalidad imperante y occidental es metonímica porque pretende abarcar el todo, o pretende más bien asegurar que se abarca este todo que nos configura, sin tener en cuenta todas aquellas racionalidades que también aportan a las construcciones de saber. Es conformista, es perezosa, porque para nuestro cerebro se hace más sencillo irse o disociar el mundo en extremos que contemplar todas las posibles
multiplicidades y posibilidades del mundo. Es proléptica porque es una racionalidad que busca anticiparse continuamente a un futuro predecible y lineal. Entonces, de Sousa Santos nos propone más bien expander el presente para poder contemplar todas las experiencias que se producen de forma simultánea y contraer el futuro, para así cuidarlo y ser consciente de las consecuencias que trae estas racionalidades tan castrantes y limitantes. Otro de los mitos modernos que ha funcionado como base desde esa noción de jerarquía de raza y desde esas disociaciones que nos han mantenido en esta racionalidad es el que nació desde la filosofía cartesiana occidental de René Descartes, en donde ya el hombre conquistador, colonizador, no requiere tantos insumos religiosos y entonces empieza a desafiar esta cristiandad, porque requiere de otras formas de construir verdades y de construir leyes universales. Entonces empieza esta reflexión de yo pienso, luego existo, para configurarse como el yo que puede ser el reemplazo de ese Dios cristiano y omnipotente. Entonces, así como funciona su ojo como un punto de fuga que vislumbra todas las verdades y todas las realidades del mundo, también funciona como desde su individualismo se generan verdades absolutas, se generan racionalidades que pueden ser atemporales y que prevalecen y se sostienen durante el tiempo. Todo converge desde un punto de fuga que es Él. Ya no es al Dios al que vamos a acudir, sino que el hombre, por supuesto el hombre occidental, es quien nos va a decir cuáles son esas verdades y cuál es la razón de lo que debemos alcanzar. Para tener un engranaje perfecto en estas dinámicas de dominación y de colonización, tenemos una estética y una ética de conocimiento que van muy acordes con la forma en la que tenemos o debemos percibir el mundo desde este paradigma. Entonces tenemos una estética de conocimiento que es dicotómica, que es lineal, que disocia el universo en extremos, que postula unos conceptos soberanos sobre otros y por tanto niega la posibilidad o más bien invisibiliza todas esas interacciones que generan esos conceptos sin los cuales no podrían depender el uno del otro, es decir, son interdependientes. Impone una única racionalidad lógica base del método científico y de los grandes avances que hemos tenido en los últimos tiempos, los cuales no queremos inferiorizar o eliminar, sino simplemente reflexionar acerca de ellos para poder dar cabida a otras formas de ver el mundo. E invisibiliza las interacciones y los vínculos de estos conceptos. Esta estética de conocimiento la he tomado de Nachmanovitch, que se inspira en Edgar Morin para dar un paso más allá de lo que se nos ha instaurado como verdad o como realidad. Para hacer un poco de contrapeso y para superar esta racionalidad moderna colonial y para generar rupturas decoloniales en este sistema mundo que nos describe Gross-Vogel occidentalocéntrico, para hacer un poco más de reflexión o un poco más honda la reflexión en torno al racismo epistemológico, donde las bibliografías de Europa y Norteamérica son mucho más valoradas, lo cual impide que se realice una verdadera emancipación. Tenemos una propuesta del pensamiento complejo desde Morin que nos invita a incluir todas estas diversidades y multiplicidades que encontramos en el mundo
encerradas en otro paradigma que nos lleve al error, a los misterios, que nos lleve a ese observador encarnado, el cual tiene conciencia de que su ojo no funciona como una cámara, como un punto de fuga, ni tampoco como un espejo, que nuestro reflejo interno de ese conocimiento que se puede generar depende de nuestras experiencias, prejuicios y educación. Entonces nos presenta Morin para este nuevo paradigma del pensamiento complejo, pero Nachmanovich lo lleva mucho más allá y nos habla más bien de unos abordajes de la complejidad, porque la infinitud nunca se va a poder encerrar o encasillar en ningún paradigma o en ninguna teoría. Es más bien unas herramientas que nos presentan esos abordajes para poder incorporarlas en nuestras nuevas formas de pensar y percibir. De estas bases son importantes porque si seguimos pensando de una manera lineal, dicotómica, nos va a ser mucho más complicado poder comprender el mundo, nuestro lugar en él, las posibles interacciones y los posibles cambios que se pueden dar desde la cooperación. Partimos de la premisa de que aprender emerge en los entornos colectivos y en la cooperación. Es decir, el saber y el aprendizaje son construcciones complejas. No es una verdad que está dada, se da en acciones, en las interacciones que tenemos con el mundo. De Sousa nos habla de unas ecologías del saber, o de saberes más bien. Unas ecologías que nos acerquen a esos pensamientos del sur, a esos pensamientos de otras partes del mundo, que nos acerquen, que nos ayuden a contraer el presente y que nos den más herramientas para poder abordar la complejidad del mundo. Entonces tenemos con Nachmanovich en contraposición con esta epistemología occidental y con estas estéticas y éticas lineales y mecanicistas, unos rasgos complejos que son la base de nuestras configuraciones. Multidimensional porque vivimos en los campos red, en los itinerarios exploratorios, multimodal, ensambles dinámicos evolutivos en acción, inclusión de lo borroso, lo vago, lo ambiguo, lo difuso, oportunidad de integrar el error, punto de vista implicado y situado, polifónica, dialógica y que se mantiene en contextos activos, es decir, ya no corresponde a nuestras dinámicas estas viejas mitos y concepciones de la modernidad que aún permanecen con un lugar privilegiado en nuestras mediaciones pedagógicas. Hablando ya de un ejemplo de cómo se puede plasmar en una imagen fija la complejidad, tenemos a Escher, en donde plasma al observar al observador que es ciego a su ceguera. Ese podría ser una buena metáfora para nuestras configuraciones y para nuestras actuaciones. Y bueno, como parte de una investigación que estamos desarrollando en la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, tomando como base cómo generar rupturas en este sistema mundo occidentalocéntrico, tenemos estas dimensiones tomadas de Morin y unas preguntas que nos hemos hecho para generar una especie de instrumento que pueda detectar de manera muy global o más bien de manera difusa estas dimensiones o estos rasgos de la complejidad, estos abordajes en algunas guías de aprendizaje que elaboramos para cursos virtuales en la Escuela de Ciencias de la Educación. Tenemos desde el contexto la autoorganización, el holismo y la comunicación, lo multidimensional, metáforas y paradojas como parte de insumos que podemos ir detectando y así poder proponer acciones concretas de aterrizar este pensamiento complejo en nuestras mediaciones pedagógicas. Una propuesta preliminar o un acercamiento al cual nos podemos volcar para tomar como punto de base es una mediación compleja, que esa sería nuestra propuesta. Una mediación que es autorreferente, que es pluridimensional, que es paradójica,
que incluye metáforas, que incluye el error, que incluye el arte, porque el arte no es lineal, es en espiral, es fenomenológica, es decir, que incluye todos estos aspectos, complejidades, diferencias que se abordan en cada fenómeno, no solo problemas, sino también los contextos globales, locales y cómo se regeneran esos consensos. Y bueno, creo que este sería todo hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención. Y les dejo esta frase de Quijano: es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo de dejar de ser lo que no somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister. A continuación viene el licenciado Seti Benjumea, docente de taller de pensamiento, educación religiosa escolar y filosofía del Gimnasio Valle Grande de Córdoba. También estudiante de maestría en educación de la Universidad de Córdoba. Muy buenas tardes. Ok, muchas gracias. Todo suyo. Muy buenas tardes para todos nuevamente. El día de hoy vengo a discurrir un poco en torno a la investigación que estoy desarrollando en mis estudios de maestría, que se titula Configuración de un dispositivo didáctico para la emergencia de la conciencia histórica en la educación religiosa. Como ya bien lo anunciaron, soy estudiante de maestría en educación y quiero iniciar un poco haciendo o discurriendo en torno a de dónde parte esta investigación. Parte un poco de la definición que se tiene de la educación religiosa. Debe ser un área entendida como aquello que interroga por el que creer. Y esto hace referencia a tres elementos básicamente. Y es cómo establece el sujeto la relación con el misterio, y a partir de ello cómo genera una necesidad de sentido de vida y de autotrascendencia. Sin embargo, más allá de esto, en la realidad nos hemos dado cuenta que los modelos que han legitimado la educación religiosa la han entendido desde tres puntos de vista específicos. En un primer momento, han hecho de la educación religiosa un espacio análogo a la catequesis, no muy propio de ella. También han hecho un segundo abordaje de la educación religiosa como un espacio de formación religiosa acrítica, o la han aunado a lo que es la formación ética y la axiología. Es ahí donde nacen los elementos problematizadores de esta investigación, en la cual los educandos mismos expresan tres elementos que quiero hacer notar o destacar en este momento. El primero habla un poco de las prácticas didácticas que no posibilitan la problematización en el aula. Como toda área del saber, se debe posibilitar proponer perspectivas, puntos de vista, cosmovisiones, y no restar al momento de problematizar estas mismas cosmovisiones, en tanto que se dan a partir de un contenido temático. Pero el hecho de aunarlo a la catequesis hace que se establezca una repetición de contenidos en la cual los estudiantes o educandos no tienen esta posibilidad. Fruto de ello, se da el tercer elemento que tenemos en el esquema, que son los modos de evaluación desterritorializados. Desterritorializados, ¿por qué? Porque sencillamente al no tener en cuenta las experiencias, los intereses y las mismas representaciones que los educandos tienen de esta área y a lo que esta área respecta, se plantean modos de evaluación en la cual ellos sienten que no pueden manifestarse y además lo hacen por una nota. E incluso en algunas investigaciones han arrojado resultados en los cuales los chicos mencionan que no se expresan de manera libre en un espacio de educación religiosa por no perjudicar la nota. Por ello, nace una necesidad que es pensar la educación religiosa de una manera alternativa, es un modo distinto, que parta del mundo de la vida de los mismos educandos y que sin dejar de lado los lineamientos del currículo pueda dar protagonismo a los intereses y comprensiones de estos. Por ello, la pregunta problematizadora de esta investigación es cuáles son los elementos de la conciencia histórica que emergen en los estudiantes de 10º grado a partir de la implementación de un dispositivo didáctico en la clase de educación religiosa. ¿Por qué configurarlo de esa manera? Porque la conciencia histórica, según lo dice Semmelman, es precisamente ese elemento del pensamiento categorial que permite que el sujeto haga una síntesis de sus experiencias vividas tanto en el pasado como en el presente, las pueda retomar, pueda ubicarse críticamente frente a ellas, reflexionarlas y pueda plantear futuros posibles. La pregunta es entonces, ¿cómo entran las representaciones sociales aquí? Que es el tema de interés de este evento y uno de los principales elementos que nos tiene aquí reunidos. Pues estas van a jugar como un elemento liberador. ¿Por qué?
porque las urgencias que plantea desde la ERE, ya lo decía ahorita, primero es un posicionamiento desde abajo, o sea, desde los mundos de la vida, y tomar como punto de partida las representaciones sociales, las cuales son entendidas como el conocimiento del sentido común que origina un intercambio de comunicaciones a través de lo que cada sujeto conoce. Aquí se han abordado 3 dimensiones específicamente, como lo planteamos Koichi, que son retomar la información, el campo de las representaciones y las actitudes propias que se van a generar en la búsqueda de la descripción de las representaciones sociales de los educandos para poder generar lo que ya decía ahorita, el dispositivo didáctico. ¿Cómo se legitima? Básicamente a través de, primero, la información que refiere a varios elementos. ¿Cómo configuran la clase de educación religiosa los educandos? ¿Cuáles aprendizajes, estrategias y modos de evaluación consideran ellos significativos para poder hacer la emergencia de esa conciencia histórica que implica el contextualizar los conocimientos, saberes y contenidos que se dan al interior del aula? Segundo, el campo de la representación, que básicamente es la configuración del dispositivo didáctico a partir de las representaciones establecidas. Y tercero, la actitud, que es la orientación que se le va a dar al dispositivo didáctico para posibilitar esta emergencia. Con esta claridad, quiero hacer un bosquejo breve de lo que es el diseño metodológico de esta investigación, que se plantea desde un enfoque cualitativo en el paradigma sociocrítico y con un diseño metodológico de investigación-acción. En sus fases me quiero centrar en la de profundización, especialmente en la cartografía social pedagógica. Tenemos obviamente la construcción y validación de los instrumentos de recolección de la información, el proceso de recolección, el diseño e implementación del dispositivo didáctico de educación religiosa y la construcción de las didactobiografías para develar estos elementos de la conciencia histórica. Quiero centrarme en este elemento que son las cartografías sociales, porque son estas las que posibilitarán la emergencia de la conciencia histórica y además las que configurarán lo que llamamos las representaciones sociales, ya que esta técnica de recolección me permite reconstruir la realidad a partir de la puesta en común de las visiones, sistemas cognitivos y valores de los individuos en cuestión y la emergencia de reflexiones colectivas en la que se exploran territorios existenciales con sus correspondientes oportunidades de transformación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla este elemento metodológico? Pues básicamente al inicio se selecciona una problemática común, que en este caso es la educación religiosa como tal al interior del aula. Y a partir de ello, a través de la cartografía social pedagógica, se hace una selección del tipo de mapa. Esta estrategia o técnica de recolección plantea 3 tipos de mapas. En un primer momento tenemos el territorial, que de alguna manera deja ver cómo son la relación del territorio con las personas que lo habitan. Tenemos el histórico social, que de alguna manera también recoge todas las vivencias que han tenido un grupo social específico en el territorio que han habitado para encontrar las posibilidades de solución y la transformación constante de su espacio en el cual están. Y por último tenemos el mapa temático. El mapa temático básicamente lo que hace es retomar un tema en específico y reconstruir las reflexiones, reconstruir las cosmovisiones y las representaciones de los sujetos en función de las fortalezas y debilidades que genera una problemática común, en este caso la educación religiosa. Y a partir de esa construcción y de la emergencia de esas representaciones, se toman las oportunidades de reflexión. En la parte inferior izquierda de nuestra diapositiva, pues podemos mirar una de las representaciones de uno de los educandos en esta cartografía social pedagógica. Me quiero detener un poco a explicar qué tenemos ahí. Tenemos una catedral definida así por el educando y él hace referencia a que para él eso es la educación religiosa y para él eso es la clase de educación religiosa. Un espacio donde solamente se habla de catolicismo, donde no se permite la entrada de otros sistemas de creencias, donde no se permite la entrada de temas distintos a lo religioso. Y por eso percibe y expresa además de ello muchas limitaciones que se podrían explotar en este espacio pedagógico de discusión. En el tercer paso de la cartografía social pedagógica se conforman los grupos de trabajo en los cuales pues los educandos junto con quien orienta este espacio llegan a unos acuerdos y fijan unas convenciones. Esos dibujitos de la carta, la cámara, los lentes son las convenciones que utilizó este educando para simbolizar los aprendizajes y las estrategias que se dan al interior de la clase de educación religiosa. Se elabora el mapa, como bien lo tenemos ahí, y se relacionan todos estos aprendizajes y estrategias con el sujeto a partir de líneas, las cuales obviamente tienen su significado y que están configuradas en las convenciones de esto. Por último, se pasa a la explicación de los mapas y los acuerdos de transformación.
Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde queda lo social aquí? Si estamos hablando de cartografías sociales pedagógicas y de representaciones sociales. Eso va a aterrizar evidentemente en esto. Esta es una apuesta que hacemos desde la virtualidad en nuestra investigación por el tema del confinamiento y el coronavirus. Sabemos que nos ha afectado mucho encontrarnos de manera presencial y se construye una cartografía social pedagógica desde la virtualidad. Vemos unas imágenes al fondo, un océano, un desierto, la catedral que ya les mencionaba anteriormente. Son las diferentes descripciones que dan los chicos de qué representación tienen ellos desde la clase de educación religiosa. La miran como algo muy inmenso y con mucha profundidad, pero que solamente nos quedamos en la superficie. Así como vamos en el barco cuando vamos navegando en el océano. O igualmente en el desierto, que nos quedamos solo en la tierra cuando por debajo hay aguas muy ricas que nos pueden alimentar, que son algunas de las imágenes que nos encontramos ahí. A partir de las cartografías individuales que veíamos anteriormente, se conforma esta cartografía social pedagógica. ¿De qué manera? Se hace una apuesta porque los chicos puedan identificar cuáles son los aprendizajes que tienen en común y se les pueda asignar una nueva convención. Y que luego de eso, cada uno de los sujetos entre en relación con cuáles deberían ser los aprendizajes y las estrategias que deberían primar en la clase de educación religiosa, en este caso, para dejar de verla desde arriba, como ya lo mencionaba al comienzo, y realmente pueda partir desde el mundo de la vida de los educandos. Ellos destacaban algunos, como en la parte inferior central observamos una flecha blanca con un círculo azul. Ellos simbolizaban esto como la religión debe establecer relación con la sociedad, la economía, la política y lo cultural para poder contextualizar aquello que conocemos como el saber religioso. Además, debemos establecer un diálogo entre las distintas religiones para podernos posicionar, para no hablar solo de lo nuestro y para establecer un espacio de posibilidad en el cual podamos reconocer al otro. Y además, la comprensión de la relación con Dios. Y no Dios entendido como el Dios católico cristiano, sino el ser trascendente que llamamos. Ahora bien, esta apuesta en esta investigación nos deja un gran desafío o varios senderos por transitar que nos deben llevar a tomar estas representaciones que veíamos en esta cartografía y concretarlas en lo que llamamos el dispositivo didáctico, que es definido como Estela Quintar como la bisagra que permite conectar los mundos simbólicos con el mundo de la vida. Sabemos que la religión por excelencia es un campo de lenguaje simbólico y que a partir de este tipo de estrategias, haciendo emerger las representaciones sociales, podemos encontrar elementos que articulen estas dos situaciones y así poder llevar una educación religiosa que vaya desde el territorio, desde la historia y se plasme en contexto. Y plasmándose y tomando esos tres elementos, formar realmente pensamiento y conciencia histórica y crítica desde la cual los educandos se posicionen para poder encontrar la riqueza tan pedida por ellos en este espacio didáctico. Ahora bien, nos quedan algunos senderos por transitar. El primero, plantear la educación religiosa desde el mundo de la vida, ya lo decía. Segundo, la construcción de dispositivos didácticos orientados a la problematización. Si no problematizan, si no van desde el territorio, si no parten desde el contexto, no pueden ser dispositivos didácticos, porque bien lo decía Estela Quintar, parten del mundo de la vida. Tercero, generar procesos de formación críticos, el hecho de que el educando ya pueda hacer síntesis de todo lo que sabe, de todo lo que vive en torno a la dimensión religiosa y la influencia que esta dimensión tiene con la formación integral, ya estamos hablando de una formación crítica, porque se ha permitido hacer reflexión, posicionarse frente a ella y poder tomar otras opciones. Cuarto, pasar del diagnóstico rígido de niveles de desempeño a espacios reflexivos de lo que deviene, para así poder hacer que la historia entre en el aula y que el aprendizaje realmente pueda dejar de ser apático, pueda dejar de tener esa falta de significatividad y realmente se armonice lo que llamamos los conocimientos científicos con las representaciones que tienen los sujetos. Y por último, legitimar el saber construido en el aula, que creo que son los desafíos que nos van quedando hasta ahora en nuestra investigación para poder transitar en este espacio pedagógico que estamos intentando soñar y pensar desde una posición distinta a lo hegemónico, desde una posición distinta a lo alienante, que realmente pueda hacer emerger otros sentidos de mirar, de leer y de vivir la dimensión religiosa y así también poder dar un significado distinto a los mundos de la vida.
un poco de las referencias bibliográficas usadas para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Por lo menos a mí me intriga mucho el tema y me gusta bastante. A continuación, estará con nosotros el licenciado Juan Pablo Sandoval, docente actual en el Colegio Robert Owen de Bogotá, y el licenciado Julián Fuentes, estudiante actual de Filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes, disculpa para compartir pantalla. Lo hago con anfitrión al tiro. En un momento. Ya. Vale. No me has pasado el administrador. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Como ya nos presentaron, muchas gracias, Nicolás, por esa presentación. Nosotros generamos una ponencia a partir de la sistematización de experiencias. ¿Frente a qué? Frente a este hecho que se va a titular del ser y hacer en el Parque Bosques de San Carlos. Para eso, nosotros, ¿de dónde surgió este hecho? Veníamos en nuestro proceso formativo en la Universidad Antonio Nariño con mi colega en un proceso pedagógico de a ver qué vamos a hacer para cambiar la metodología de las clases, para generar un proceso de innovación. ¿Qué necesita la geografía? Ahí se amplió el proceso de cómo la geografía se enseñaba de forma descriptiva y cómo nosotros sí lograríamos generar un plus y ampliar ese espectro para generar también la intervención. Lo que nosotros realizamos fue una intervención por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Antonio Nariño en este bosque para entender sus dinámicas. Cabe rescatar que ya que estamos con un público internacional, nos ubicamos en Bogotá, Colombia, en un escenario sumamente complejo, en el sentido que hasta hoy en día, no más a la fecha, tenemos procesos de paro nacionales debido a diversas dinámicas sociales que se están presentando. Entonces, entrando ya en materia propiamente, vamos a hablar un poco acerca de la ubicación de este territorio. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El parque que nosotros escogimos, Bosques de San Carlos, ya como lo mencionó mi compañero, se encuentra en Bogotá, en la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe. Este parque cuenta con 10 hectáreas distribuidas en todo su territorio. Cuenta también con variedad de especies arbóreas como el eucalipto, el caucho, roble, entre otras. ¿Qué es lo que, digamos, que se considera acá? Es como uno de los pulmones del sur y precisamente por eso es que nosotros les damos, como estudiantes, le damos una relevancia a este parque en cuanto hay un ejercicio de reconocimiento, de conciencia sobre el territorio y también sobre la comunidad aledaña a la universidad. Nosotros realizamos un ejercicio de planeación y desarrollo para esta experiencia. Para eso iniciamos con la premisa que construir conocimiento sobre un fenómeno o evento geográfico. La importancia de la estabilidad de campo está en poder comprender el entorno. Por lo general, cuando se habla de un proceso de aprendizaje, hablamos del escenario de la escuela, los agentes como el docente, el estudiante, en algunos casos hasta padres de familia. Pero en la salida pedagógica se amplía el sentido que se habla del docente, que es aquel que genera las herramientas pedagógicas junto con el estudiante, pero aparece un nuevo actor, que es la comunidad aledaña, que entraría a ser desde una postura freiriana, un educador educando, porque también nos va a enseñar algunos aspectos tales como, ya que es un conocedor del territorio, tiene una vivencia con este territorio, y frente a eso se genera una sensibilidad frente al espacio, lo que para los externos podrían ser, o el extranjero, un parque, un lugar casual, se puede generar otras actividades para el interior de la comunidad aledaña, ya que le da un ejercicio de reconocimiento. ¿Esto qué genera? Que en el estudiante se configure un pensamiento crítico y reflexivo, crítico en el sentido que es consciente de que existen unas problemáticas dentro del territorio, que eso se puede suceder en cualquier espacio. Y frente a eso tener un proceso de reflexión, un plus que yo le pueda dejar a la comunidad y que la comunidad me deje a mí.
De esta forma se genera un aprendizaje significativo, porque una cosa es aprender sobre un territorio desde el computador o desde una sesión virtual como estamos nosotros en estos momentos, a vivir este espacio, entrar en diálogo con el territorio o el espacio, generándose así una territorialidad. Vale, digamos que nuestro interés parte también de unas problemáticas que queremos encontrar en plus de eh, un grupo social. Entonces, lo que queremos en la identificación y el uso de herramientas va a ser principalmente las problemáticas que se pueden encontrar allí. Eh, Entre esas problemáticas, lo que se le requería a los estudiantes era a nivel social, a nivel económico, ambiental, político y administrativo. Claro está que todo eso pues también se puede encontrar desde una mirada de la cotidianidad. Para eso lo que se quería también, digamos que enfocar la mirada era ver la percepción del territorio que tenía esa comunidad. Digamos, entre esa comunidad se pueden encontrar los mismos usuarios del parque, se pueden encontrar los vendedores aledaños, los mismos roles administrativos y también lo que se extiende, o sea, no solo a nivel interno del parque, sino también detrás, digamos que, de esa reja que compone el territorio. Entonces, para identificar los problemas, las herramientas que utilizamos fueron tres principales. Las entrevistas, y creo que es una de las más eh, que sostienen digamos que nuestra intervención o nuestro reconocimiento del territorio. También está la cartografía social y la mesa redonda como último. En las entrevistas, pues, ¿qué era lo que se quería hallar? Principalmente era como analizar ciertos procesos históricos, no históricos no se entienda como salir a ciertos años bien atrás desde una linealidad histórica, sino más bien ver ciertos aspectos en que la cotidianidad ha vivido allí. Por ejemplo, personas que han estado toda la vida o que han vivido 5 o menos años. Entonces, era entre esos procesos históricos de conformación del territorio, ahí pues cómo se distribuyen las distintas zonas, puede ser a nivel recreativo, deportivo, eh, cómo se distribuye también ciertas cosas de cultivo del territorio y por su parte también cómo es que actúa la sociedad dentro de ese parque y ahí es donde se pueden encontrar problemáticas desde a nivel social y político. La segunda herramienta que utilizamos es la cartografía social. También lo que se quería era, digamos que, hacer un mapeo del territorio y con la actividad que nosotros hicimos allí con la clase, era desde ese mapa ubicar tanto la distribución de las zonas más o menos, como en qué partes era donde se veía la problemática, por ejemplo, la tala de árboles que se vio allí reflejada. eh, Hace unos 5 años, lo que nos contaba la comunidad. Entonces, ahí ubicar en qué zonas se encontraba detalladamente esa tala de árboles, eh, por qué empezó a promoverse ese ejercicio de la comunidad en defensa de la tala de árboles. También ubicar, digamos, zonas administrativas, de problemas ambientales, etcétera. Entonces, esa herramienta era más como de ubicación, reconocimiento del territorio. Y como último, la otra herramienta que utilizamos fue la mesa redonda. Eh, claro, la mesa redonda tiene que ser miembros de la comunidad, la administración del parque y también con los integrantes que componen la clase. La actividad, desde nuestra experiencia, no se hizo como tal una mesa redonda, pero no se hizo como tal la mesa redonda con los miembros de la comunidad que viven allí, sino más bien con las personas que pudimos interactuar, las personas mismas que componen la clase, pues para hacer digamos, un diálogo entre lo que se pudo hallar. ¿Por qué digo esto? Porque las mesas redondas que se hacen allí es una vez al mes y pues no se da la posibilidad para que pueda integrarse todos los grupos.
Dale, Juan Pablo. La salida pedagógica, la salida de campo, perdón, y su didáctica a partir de la experiencia. Como lo mencionó mi compañero, se buscaba mostrar rasgos sociales, políticos, económicos, culturales y físicos a partir de las problemáticas, de las sensibilidades que se estaban presentando en el campo, tales como consideraban algunos miembros de la comunidad que hay consumo excesivo de estupefacientes, otros veían ese mismo hecho como un asunto normal, como algo cotidiano. Otros manifestaban que habían casos de hurtos de pertenencias en ras de la noche. Habían como diversas opiniones a la luz del ejercicio de la cartografía y las entrevistas que realizamos. Cabe rescatar que las entrevistas que elaboramos fueron semi-estructuradas para que de esta forma se ampliara el tema, el espectro, y no quedáramos como simplemente un cuestionario, sino como una conversación de saberes y sensibilidades. Lo que nos arrojó esto fue en un sentido, Valentina, no lo veas mojar ni ya nada. llevando a la luz, la lectura desde Hannah Arendt, que fue un postulado emergente o una categoría emergente a partir de nuestro proceso, sobre la interacción de cómo los intereses privados se transforman ya en intereses colectivos, y de esta forma ya se le empieza a dar al Parque Bosques de San Carlos una idea de ser. Ya empezamos a entender un poco más allá del mero acto descriptivo de un territorio. Continúa, Julio. Vale. Digamos que a la luz de la experiencia, la geografía, lo que se quería también era, dentro de la enseñanza como tal de la geografía y haciendo parte también de la didáctica de las ciencias sociales, que eso es uno de los pilares centrales, lo que se quería hacer dentro de esa propuesta de la salida a campo es ver un reconocimiento social a partir, pues, claramente de la intervención de los estudiantes con la comunidad. Entonces, dentro de ese reconocimiento social se va a ver una realidad que se desprende tanto a nivel individual y a nivel colectivo. Por eso mismo es que nuestro título del ser y hacer es que parte también de una reflexión de la misma individualidad de la persona con su territorio, con su comunidad y también el hacer colectivo, ¿sí? No tanto un ejercicio individual en que tú quieras reconocer ciertos aspectos del parque, sino también cómo es que se hace la propuesta desde un ejercicio político y comunitario. Ya nos quedan 3 minuticos, vamos a pasar rápidamente a ya los resultados y las conclusiones. En ese sentido, encontramos una de las conclusiones más interesantes es entender la disciplina de la geografía no como solamente la descripción del territorio, no generamos unas competencias, ya hablando del estudiante, tales como la propositiva, la argumentativa y la interpretativa. Interpretamos el territorio, proponemos soluciones y reflexionamos a partir de las posibles soluciones a las problemáticas evidenciadas. Y en este sentido, la argumentativa se presenta de la forma que se materializa todas esas ideas de que a cada rato decimos en la escuela o en los centros de formación de que queremos innovar, queremos generar algún plus. Pues acá estamos generando una sistematización de una experiencia de cómo se puede generar un plus para ampliar la forma de enseñanza y aprendizaje de la geografía a partir del aprendizaje significativo, generando categorías emergentes, y de esta forma se amplíe y se replique estos ejercicios. Vale, ya para dar, digamos, una finalización, lo que se quería en sí, nuestra finalidad era dar como un aporte al, a los currículos dentro de las ciencias sociales desde la geografía. La geografía como un reconocimiento del espacio que se puede promover desde la salida de campo. Entonces el título, en nuestra actividad pudimos descubrir que parte de lo que nosotros pusimos en práctica se pudo ver reflejado en teorías, pues me permito mencionar como la de Hannah Arendt, que es el ejercicio político dentro de un espacio público. Entonces, ese ejercicio político lo que va a hacer es una transversalidad dentro del saber pedagógico. Entonces, ¿cómo va a ser esa transversalidad? Ya no va a ser en el sentido convencional la relación entre maestro, estudiante, espacio, sino que ahora va a ser trasladada a una triangulación entre la relación maestro, estudiante y espacio público. Entonces, ahí es lo que
cabe resaltar el ejercicio político de todos los integrantes, de todos los partícipes, tanto de los estudiantes, el maestro y la comunidad pues, que se encuentra allí. Por eso mismo es nuestro título, el ser y hacer en este parque. Listo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan y Julián. A continuación viene Jairo García, estudiante de séptimo semestre de Filosofía en la Universidad del Atlántico, Colombia. Jairo, ya te hice coanfitrión. Buenas, Todo ya tuyo. ya me permite compartir. Adelante. Todavía me sale que el anfitrión inhabilitó. Es que yo aparezco como red principal también. Estoy desde el celular y desde el PC. Dame un segundo. Salgo como principal también. ¿Y ahora? ¿Me permite? No, ahora todavía no me permite. Extraño, ya te hice coanfitrión. Todavía nada que me permite. Mm. ¿Y ahora no? ¿De nuevo? ¿Todavía no? Nada, compañero. Extraño, extraño, que extraño. Dame un segundo. Bien. O sea, compañero, es por donde no por donde estoy hablando, sino donde dice principal. Ya, de casualidad, ¿puedes estar en en el computador? No me deja todavía. ¿Y ahora? Ahora sí se ven las diapositivas. Ya. Tienes que darle en compartir pantalla, porque hasta ahora no estamos viendo las diapositivas. Y ahora, compañero, Ya, genial. Adelante. Todo tuyo. gracias. Bueno, mi ponencia se titula La representación de la libertad necesaria en Colombia en marzo. Esta investigación se hace tipo análisis hermenéutico e interpretación. Yo parto de los postulados de Marx que se reducen a lo que es la ilustración. Parto de la representación o manifestación que trata Marx en este texto. Lo que se caracteriza para buscar la relación con Colombia es que el colombiano promedio está frustrado y está en una minoría de edad. Entonces, a partir de esto, lo que yo trato
es una reflexión de buscar cómo el colombiano promedio puede enfatizar en una mayoría de edad. Y esto parte de la voluntad del humano, es decir, tiene que tener un carácter participativo en el mundo social. Es decir, un ejemplo claro es que el ser humano en promedio colombiano está condenado a la caverna de Platón, pero es porque no utiliza la propia certeza. Y esto nace cuando el propio ser humano parte de decisiones que sean propiamente de él, es decir, una independencia. Y cuando esta independencia se caracteriza por una mayoría de edad, sale de todos esos dogmas que lo enfaticen a salir hacia una libertad kantiana. Entonces, se utiliza algo que es primordial en esta libertad kantiana, que es la razón. Y la libertad, con énfasis en la razón, es: tenemos que pensar por voluntad propia, no obedecer cuestiones íntegras del Estado, como está pasando actualmente. Un ejemplo actualmente es que el modelo neoliberal de Iván Duque nos impone ciertas legislaciones, pero esto no debe ser así, que el colombiano promedio las acepta, pero no se pregunta por qué debemos aceptar estas irregularidades que explotan al colombiano al día del día. Entonces, para esto recaemos en un planteamiento crítico, y es decir, seres que demuestren una razón alguna. Por ende, nosotros, para llegar a esa noble ilustración, tenemos que, primero, una salvación moral, y esa salvación moral se basa en los principios fundamentales, en el imperativo categórico kantiano. Entonces, Kant lo reduce a que somos animales racionales, pero ese animal racional no solamente se limita a estar estático, porque nosotros tenemos sensores, tenemos una parte objetiva, tenemos una parte subjetiva, y es donde cae el problema de la subjetividad de la libertad. Es decir, tenemos que salir a ese avance progresista, es decir, salir de esa cobardía moral y entrar a la racionalidad que especifique a la condición humana. Es decir, salir de una condición humana inmoral que no nos condena a la ignorancia, sino al saper aude. Un ejemplo que pasa en nuestro día a día, el problema de la educación, y esto pasa cuando el Estado colombiano no enfatiza en ciertas asignaturas como son la filosofía, la historia y las ciencias sociales y las ciencias políticas, porque, como diría Kant, toda ciencia práctica o toda actividad práctica es un problema para el Estado. ¿Por qué? Porque lo que conviene es que el hombre con estas prioridades o materias salga de ese dogma que estamos acostumbrados en este énfasis modelo neoconservador. Es decir, son materias que ilustran a un mejor modelo de vida, y lo que efectúa es una independencia absoluta del Estado. Pero cuando no se tienen en cuenta estas visiones críticas que se manejan en estos modelos sistemáticos de estas materias, siempre vamos a estar en esa misma zona de confort. Entonces, a lo que se invita aquí con este ejemplo es que se apoyen estas cualidades kantianas basadas en las ciencias prácticas para salir a criticar día a día ese Estado neoconservador o en su plenitud neoliberal. Partimos de libertad, la libertad de Marx. Entonces, la libertad en Marx como tal no existe una libertad propensa, pero sí existe una aproximación. Entonces, cuando hablamos de libertad en Marx, hablamos de unas garantías jurídicas, unas garantías que demuestren que subyacen de la forma del trabajo. Es decir, si usted trabaja 8 horas diarias, que por lo menos le den un salario digno
con prestaciones y servicios. Pero eso sí, Mar retoma de nuevo a Mar. ¿Y cómo lo retoma? Nuevamente subyace de la educación, y esta educación es la trascendencia a buscar un beneficio no solamente privado, es un beneficio público. Por eso Mar también desarrolla de que la filosofía debe hacerse pública, pero no solamente la filosofía, sino los principios económicos, políticos, sociales y educativos. ¿Y por qué se debe hacer pública? Porque cuando lo llevamos a la realización actualmente, no todos tienen la misma legitimidad para entrar en ese proceso de pagar, digamos, las mismas condiciones socioeconómicas. Por eso Marx va a criticar esa libertad de lo privado y va a que la libertad sea pública, que todos tengamos los mismos beneficios. Entonces, partimos de lo anterior. El sistema ayuda a crear y a legislar leyes. Pero esto, como las leyes son burguesas, lo único que consulta es que estas mismas leyes devoren al hombre. Entonces, lo que yo propongo aquí es crear un nuevo modelo político y social basado en una estructura no marxista. Es decir, unos modelos que en verdad vayan a controlar y regular los problemas sociales que subyacen ahora en Colombia. Es decir, problemas que no sean abstractos, sino problemas que subyacen desde la propia práctica. Porque si nos basamos en puras reformas, la reforma, entiéndase, siempre hidrolata a la burguesía. Un caso tal es la Constitución de 1991, donde esa constituyente tiene bastantes reformas, y citando a Gilberto Tobón Sáenz, la constituyente de 1991 solamente se hizo para beneficio de terratenientes. Puede ser bien escrita, pero en la práctica fracasa. Eso es lo que yo propongo aquí. Algo netamente práctico y con coherencia política. Eso sí, no podemos olvidar algo fundamental, que es el problema de la religión. Citando a Hegel en la filosofía del derecho, se dice lo siguiente: la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión idea y la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sociólogo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como el espíritu de una época privada es el opio de la religión. Entonces, estos sistemas neoconservadores, como lo son Colombia, lo que tratan es inculcarnos dioses falsos o místicos, para que el obrero tenga de cierta forma una esperanza de vivir. Un ejemplo claro: uno llega a trabajar sus 10, 12 horas diarias, no encuentra esa esperanza. ¿Y a dónde lo encuentra? Rezando el Padre y el Espíritu Santo cada domingo. Pago el diezmo, pago mi aporte a las iglesias, pero esto lo único que hace es satisfacernos a un mundo fantasioso, y al final nos siguen oprimiendo a través de cuestionamientos de la religión. Por eso yo invito a que en este modelo sistema educativo sí haya libertad de culto, pero no una libertad de culto dogmatizada como la que hay aquí en Colombia. Coloco el siguiente ejemplo. En la actualidad podemos analizar que la mayoría de la sociedad colombiana busca la iglesia para salir de su cruda realidad social. Es decir, no busca las realidades claramente su reflexión. Es decir, llegan a ser contradictores porque no se enfoca hacia una perspectiva objetiva de lo que está pasando en su sociedad verdadera. Entonces, lo que hay que buscar es una realidad radicalizada en Colombia. Es decir, no olvidando la clase de aspectos fortalezca el proletariado para que no caigan oportunismos políticos que se representan
en la actualidad. Un claro ejemplo es como la oligarquía juega con Duque a ser un policía bueno y con Petro a ser un policía bueno. Es decir, Duque viene siendo un policía malo, Petro viene siendo un policía bueno. Entonces, como los oportunistas, como Gustavo Petro, siempre tienen una índole inteligente, todos los sectores políticos obreros tienen que creer en esa demagogia, llegan a creer en ese tipo de populismo sin importar a qué dirección lo lleven, hacia un extrema progresa, no importar las ideologías de derecha, centro o izquierda. Lo que se propone es que el obrero colombiano siga trabajando por un mundo mejor, que compete en una sociedad moderada y planificada de excelente educación. Por eso yo concluyo, la libertad a veces es un poco utópica, pero no imposible. Hay que salir de esa utopía. ¿Y cómo se hace, cómo uno sale de esa utopía? Trabajando para llegar a ser hombres ilustrados, que tengamos la valentía de ir en contra del sistema, convirtiéndonos en unos héroes de nuestra propia patria. Esto se hace a través de críticas sociales, económicas y políticas. Eso sí, no olvidando la praxis, que es el fundamento esencial para salir de nuestros problemas. Por eso yo invito a crear un propio partido político que nazca de lo más profundo para llegar hasta lo general. Estas son las referencias biográficas que utilicé para mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Ya para ir con nuestro último expositor del día de hoy, viene ahora el Magíster Freddy Quintero, docente de tiempo completo en la Universidad de Santo Tomás, Bogotá. Ya es coanfitrión, así que todo suyo la pantalla y el micrófono. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Quisiera aprovechar este espacio para presentarles una investigación en la que estuve trabajando y la he titulado Educación y representaciones sociales, una aproximación metodológica para el estudio de la representación social sobre la clase de educación religiosa escolar. Esta presentación pues va a estar dividida en 5 grandes partes. En una primera instancia, una breve contextualización. En segundo lugar, una mirada general a los antecedentes. En tercer lugar, una aproximación metodológica. En cuarto lugar, mencionaré algunos de los resultados. Y finalmente, en quinto lugar, unas conclusiones respecto al trabajo realizado. Entonces, en la presente ponencia quiero exponer el resultado metodológico junto con algunos de los hallazgos y resultados de una investigación que buscó eso, develar la representación social sobre la clase de educación religiosa escolar, específicamente de los estudiantes de instituciones educativas católicas de Bogotá. Sin embargo, para la presente ponencia me voy a concentrar sobre todo en el proceso metodológico que se desarrolló para develar como tal la representación. En términos generales, el objetivo de la investigación consistió en identificar y comprender los elementos que organizan el conocimiento social contenido en la representación sobre la clase de educación religiosa de los estudiantes de grado 11 de 2 colegios católicos de Bogotá. La metodología desplegada se puede considerar mixta en el sentido en que desde la perspectiva de estudio de las representaciones sociales se asumieron de manera complementaria los enfoques estructural y procesual, a través de los cuales se combinan técnicas asociativas y narrativas con la intención de conocer los componentes y dimensiones esenciales de la representación social. En relación con lo metodológico, los resultados del trabajo mostraron que el enfoque mixto sobre la representación relacionó de manera complementaria los enfoques, permitiendo reconocer con gran claridad y consistencia la estructura de la representación social. Algunos elementos para considerar, digamos, en orden al contexto, pues la enseñanza de la educación religiosa en el ámbito escolar colombiano ha sufrido una gran transformación a partir de la Constitución de 1991, en la que se inicia un proceso de distinción entre el ámbito religioso y el ámbito político y social.
A partir de este hecho, la educación religiosa dejó de tener un lugar privilegiado, seguro y estable en el ámbito educativo del país, pasando a ocupar un lugar común y en cierto sentido opcional, a pesar del reconocimiento legal de la ERE como un área fundamental y obligatoria en la formación integral de los estudiantes, esto según la Ley 115 en el artículo 23. Ante esta realidad que atañe a la educación de manera específica a la enseñanza religiosa, es necesario problematizar su legitimidad y fundamentos en el contexto escolar. Esta problematización nos permitió conducirnos a la búsqueda de nuevos horizontes que ampliaran la comprensión de la ERE. En esta búsqueda, las representaciones sociales se constituyeron en herramientas para avanzar en la reflexión teórica sobre la educación religiosa. Dado que la teoría de las representaciones sociales permite contemplarla como una realidad social en la que también se pueden considerar como válidas las creencias, las percepciones, las comprensiones y finalmente las representaciones como tal de sus protagonistas, en este caso de los estudiantes. Miremos ahora un poco lo que tiene que ver con los antecedentes. En la actualidad se encuentra un número significativo de investigaciones y artículos que desarrollan de modo particular y por separado temas de interés académico, tanto en el campo de la educación religiosa como en el de las representaciones sociales. También fue relevante encontrar una cantidad significativa de investigaciones que relacionaban las representaciones sociales con el campo de la educación, de manera específica con áreas del conocimiento como las ciencias naturales, las matemáticas, la geografía y el lenguaje, entre otros. Sin embargo, no se encontraron investigaciones que establecieran un tipo de relación explícita entre la educación religiosa y las representaciones sociales. Por otra parte, también se resalta que las investigaciones encontradas desarrollan estudios sobre la ERE desde categorías o conceptos teóricos como las creencias o características sobre la educación religiosa. Sin embargo, aunque estos conceptos guardan cierta relación con las representaciones sociales, se diferencian significativamente. Además, estas investigaciones pues, han estudiado, por una parte, las creencias o características sobre la ERE de los docentes o de esa relación entre estudiantes y docentes, pero ninguna se ha desarrollado centrada específicamente en la comprensión sobre la ERE que tienen los estudiantes. Entonces, a nivel metodológico, pues digamos que la investigación se estructuró de la siguiente, siguiendo este esquema. Fue una investigación de corte cualitativo, cuya perspectiva epistemológica fue la hermenéutica, y el enfoque de investigación plurimetodológico con técnicas narrativas y asociativas. Quisiera concentrarme específicamente en el enfoque de investigación, que pues básicamente la investigación pues en representaciones sociales se ha ido desarrollando y se ha ido constituyendo un método que de alguna manera podríamos denominar propio, y desde la propuesta de Abric puede definirse como un método de acercamiento plurimetodológico en el que se combinan las técnicas propias para el estudio de las representaciones sociales, técnicas de corte asociativo e interrogativo. Es pertinente recordar en este momento que metodológicamente hablando, la presente investigación tuvo como intención articular las características de ambos enfoques, el enfoque estructural y el enfoque procesual, con el objetivo de fundamentar lo mejor posible los resultados de la investigación. Estos dos enfoques, desde la propuesta de Sandra Araya, pues hace referencia a que sus características no son excluyentes, sino que de todo lo contrario son complementarias. Entonces, para el desarrollo de la investigación resultaron pertinentes las siguientes técnicas. Un taller asociativo en el que se combinaron la técnica de la asociación libre y la carta asociativa y el desarrollo de unos grupos de discusión. Aunque la asociación libre y la carta asociativa son técnicas independientes, en el presente trabajo se asumieron en perspectiva de complementariedad, dado que ambas, como técnicas asociativas fundadas en una producción verbal, permiten reducir la dificultad o los límites de la expresión discursiva. Entonces, digamos que en términos generales eso fue lo que se abordó en relación a lo metodológico. Quisiera continuar explicando un poquito los resultados, sobre todo en orden metodológico.
Y la investigación dio como resultado una propuesta metodológica para el estudio de la representación social, pues en un contexto determinado como es la educación. Entonces, en concordancia con la teoría de las representaciones sociales, una tarea fundamental para develar como tal la representación social consiste en construir el contexto de su aparición. Porque las representaciones sociales en cuanto a conocimiento de sentido común, pues guardan una estrecha relación entre el sujeto que construye este tipo de conocimiento y el entorno en que nace. En este sentido, construir este contexto fue una de las primeras ocupaciones para la comprensión de la representación social sobre la clase de R. Siguiendo la propuesta de Olivia Mireles, la tarea consistió en tejer un entramado de acontecimientos y hechos que permitieran entender el escenario de aparición y circulación de la representación social. En este caso, sobre la clase de R en 2 colegios confesionales de Bogotá. Esta tarea fue compleja puesto que no se trataba únicamente de hacer un recuento histórico que sirviera de trasfondo para la investigación, sino que el trabajo consistió en comprender cómo ese conjunto de sucesos contribuyó a la aparición de la representación social sobre la clase de R. De modo simultáneo a la construcción del contexto, se procedió al desarrollo del trabajo de campo para aplicar los instrumentos para la recolección de los datos, lo que se hizo en 2 grandes fases. En la primera fase se desarrolló el taller de asociación de palabras que incluyó la técnica de la asociación libre y la carta asociativa. Este taller asociativo se desarrolló a su vez en 3 momentos. En el primero, los estudiantes escribieron todas las palabras o expresiones en las que pensaban a partir del término inductor, que en este caso pues era clase de educación religiosa, indicando con un número el orden en el que se iban escribiendo las palabras. En el segundo momento se solicitó a los participantes numerar nuevamente con un color diferente el orden de importancia que le daban a las palabras mencionadas, siendo el número 1 para la palabra más importante y así sucesivamente. En el tercer momento, los estudiantes desarrollaron la carta asociativa con las 4 palabras más importantes para cada uno de ellos, ejercicio que consistió en establecer cadenas de términos para comprender el significado de las palabras mencionadas en la asociación libre. Ya en la segunda fase del trabajo de campo se desarrolló también en 2 momentos, con la intención de verificar y complementar la información obtenida en la primera fase. En el primer momento se solicitó a los estudiantes desarrollar un cuestionario virtual con 2 objetivos. Primero, obtener más información de índole social y religiosa de los estudiantes para la construcción del contexto en que nace y circula la representación social. Y segundo, verificar la información obtenida en la primera fase en relación con la centralidad de los elementos. Esto siguiendo el método del cuestionario de verificación sugerido por Cristian Guimeli y retomado por Carlos José Parales como cuestionamiento de centralidad, en el que los elementos más frecuentes y más prontamente evocados se interrogan con respecto a la centralidad a través de expresiones estándar, sobre los cuales los estudiantes debían escoger 3 opciones, sí, no, tal vez, la expresión era importante. Y en el segundo momento se desarrollaron los grupos de discusión con los estudiantes. El objetivo de los grupos consistió en ampliar la información sobre la construcción de la representación social de la clase en relación con la clase de R, para lo cual se propusieron 5 grandes preguntas de análisis. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo es? ¿Y cómo debería ser una clase de R? Finalmente, si en la clase se respetaba y se promovían acciones en relación con el pluralismo religioso. Se propusieron estas preguntas porque ellas articulaban elementos mencionados en el taller asociativo y porque ellas reflejaban las prácticas y comportamientos de la clase, elemento que era esencial para la relación y la comprensión de la representación social. Para el desarrollo de la actividad se pidió a los cursos organizar 5 grupos. Cada grupo recibió un esquema, un formulario y con espacio suficiente para dar respuesta a las preguntas. En términos generales, el proceso que se siguió fue el siguiente. Pues en primer lugar, se aplicó el taller de asociación de palabras desarrollado con la técnica asociativa, en la que se incluyó la asociación libre y la carta asociativa. Los datos se organizaron y se sistematizaron para explorar e identificar los elementos de la representación social sobre la clase de R. Resultado, 9 palabras con mayor frecuencia, rango y grado de importancia.
Segundo, se desarrolló el cuestionario virtual complementario para contribuir en la construcción del contexto y verificar la centralidad de los elementos de la representación social sobre la clase de ERE. En ese momento se realizaron los grupos de discusión en torno a las preguntas sobre el objeto de la representación y prácticas cotidianas en la clase de ERE. Y finalmente se leyeron y analizaron cuidadosamente las respuestas escritas. Se triangularon los datos obtenidos en los instrumentos y por su carácter cuantitativo y cualitativo se tejieron relaciones y se buscaron los sentidos y significados desde los datos y la voz de los estudiantes. Quisiera ya para concluir mencionar que a manera de conclusión, pues que a partir de este trabajo, de este proceso, pues se pudo concluir que la adopción de este enfoque mixto para la investigación de la representación social sobre la clase de ERE, específicamente en esta investigación, resultó ampliamente pertinente. Por una parte, porque permitió verificar los datos obtenidos y por otro lado, porque permitió complementar el análisis de estos. Al obtener los datos a través de las técnicas asociativas, como a través de los grupos de discusión, se encontró que estos eran completamente coherentes y que los términos obtenidos y organizados como centrales y periféricos, tanto en las técnicas cuantitativas, se articularon lógicamente con los grandes temas identificados en la técnica cualitativa. Además, en el momento del análisis de los datos, los términos centrales y periféricos facilitaron la comprensión de las relaciones y los significados con respecto a las grandes categorías que configuraron la representación sobre la clase de educación religiosa escolar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Magister Freddy. Bueno, ahora con el tiempo procedemos a los dejo invitados a que abran el micrófono en caso de tener alguna pregunta para algún expositor. Está libre de hacer la pregunta que estime conveniente. Buenas tardes. Disculpa, mi pregunta va dirigida para la expositora Astrid. Ya que nos habla de un escenario de complejidad del discurso decolonial, me interesa mucho saber si dentro de esa complejidad entra la alteridad. La alteridad entendiéndose como un reconocimiento al otro. En el caso ya entrando por Enrique Dussel, el reconocimiento de ese otro oprimido. Y donde esa relación de las otredades o de la diferencia se vio mitigada por el proceso de la conquista o la colonización. ¿Sí entraría entonces en tu investigación esa categoría de la alteridad o no? Bueno, hola, muchas gracias por tu pregunta. Por supuesto que sí. Digamos que puede ser no con la misma palabra, ¿cierto? Pero sí cuando hablamos de complejidad, como lo decía, hablamos de interacción y de itinerarios colectivos. Entonces, por supuesto, y también como lo complemento con decolonialidad, entonces estamos hablando de mirar al otro y de mirar al otro en su contexto. Entonces, también se puede complementar ahí con las teorías de Sousa Santos, de la zona, y de Fanon, perdón, de la zona del ser y del no ser. Es decir, yo no puedo mirar al otro o recrear discursos emancipatorios de Occidente, porque ellos también tienen unos procesos de dominación, pero desde unos privilegios. Entonces están las zonas del ser y las zonas del no ser. Tengo que mirar al otro en su contexto, o sea, si estamos en Latinoamérica o si estoy en una zona rural, no es lo mismo que si estoy en Europa o en otras partes del mundo oprimido. Entonces hay diferentes tipos de opresión, diferentes tipos de dominación y asimismo diferentes mecanismos para poder salir de esa dominación. Entonces, cuando hablamos de complejidad, si hablamos de alteridad, hablamos de complementariedad, hablamos de interacciones y hablamos de cooperación y de
de crecer y de evolucionar en colectivo. Además que ahí hay un mito que también no mencioné, que va muy unido al de la filosofía cartesiana de yo soy, es el mito del individualismo, porque nadie puede producir conocimiento desde lo individual, sino desde lo colectivo. No sé si respondo tu pregunta. Dale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos los expositores, de verdad, muchas gracias. A todas las personas que nos acompañaron también, muchas gracias. En lo personal me gustaron todas las exposiciones que se hicieron, todos los temas estuvieron muy geniales y de verdad que por lo menos en mi opinión personal es una actividad muy enriquecedora para mí como alumno recién entrado a la enseñanza superior. Y le doy las gracias a todos los aquí presentes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por el espacio también. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por abrir el espacio. Muchas gracias, sí, muy amables. Muchas gracias por la participación. ¿Algún comentario final? ¿Algo que quieran agregar? Lo que quieran. A mí me llamó mucho la atención cómo todas las ponencias iban como muy coordinadas hacia las mismas intenciones de ir más allá, de abordar como toda esa multidimensionalidad que nos encarna como seres humanos, como seres vivos. Entonces, creo que todos estuvimos muy coordinados en la misma dirección y eso me pareció interesante. Yo quisiera comentar que, es decir, cuando uno estudia, digamos, el tema de representaciones e imaginarios sociales, se acostumbra uno a ver dentro de los títulos de investigación o dentro de los trabajos de investigación explícitamente la palabra, ¿sí? Siempre o representación de algo, imaginarios de algo. Y me llamó mucho la atención cuando vi la asignación de grupos y cuando vi las temáticas dispuestas, como esa lógica que, como lo mencionaba la profe Astrid, va un poco más allá, ¿sí? Y al ir un poco más allá, a través de esas dinámicas, pues se puede inferir de alguna manera esa lógica y esa construcción a partir de lo social que se relaciona, digamos que se puede relacionar efectivamente con el tema de las representaciones y los imaginarios. Entonces, les agradezco también por esas ponencias tan interesantes. Qué temas tan valiosos para seguir profundizando. Considero, eh, Adelante. disculpa, considero que fue un espacio muy fructífero, ya que pudimos observar múltiples miradas de diferentes temas. Nos amplía a nosotros, digamos, en el caso personal. Yo estoy esperando a ver los resultados de varias investigaciones para aplicarlos en el aula, porque al fin y al cabo es un escenario donde se puede generar alguna transformación epistémica, inclusive hablándose de esa manera. No entrar a hablarle a un chico como de sexto, séptimo año, entre las edades de 14, 15 años. Oye, tengo que hablar de epistemología, ontología, porque no, en algunos casos, el bagaje conceptual no está preparado para ello.
Pero nosotros, en el caso de los licenciados o en el caso de la pedagogía ya, hablando directamente, es cómo transformamos ese saber teórico y lo vemos una oportunidad pedagógica de aprendizaje, con el fin de que ya en el día de mañana, en el caso de los ponentes que hablaban acerca de la religión, ver múltiples miradas, ver más allá del hecho solamente, no solamente bíblico, sino la interacción social, ver cómo en el caso de la complejidad de entender la decolonialidad del ser, saber y hacer del sujeto, son esos aspectos que nos genera que esa investigación no se quede en un escritorio, sino que se lleve a este plano material. Gracias. Repetirlo, muchas gracias a todos los que estamos acá. Voy a proceder con el permiso de todos, obviamente, a sacar una foto, un pantallazo, para dejar registro a todas las personas. Permiso. Ya. Voy a dejar de grabar.